han focalizado ese tema en la cuestión de la muerte del Papa, pero también en la República Argentina se sigue con el día a día y la situación económica y financiera. Es un tema que con la apertura del cepo, con liberar el cepo económico al dólar, ha generado distintas expectativas en el día a día. Hoy vamos a dialogar con el contador Ricardo Laferrière. Luis, me confundí con tu hermano y me traicionó el subconsciente. Luis, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, segunda semana de que Argentina no tiene cepo para el dólar. ¿Cómo ves lo que está pasando en nuestro país y el precio del dólar que ha estado bastante estacionado, mucho más cerca del precio oficial del Banco Nación antes de salir del cepo? Bueno, yo normalmente, como me conocés, voy más allá de la coyuntura, del contexto, ¿no? Y cuando hablo de economía siempre aclaro que lo que me interesa es el fin de la actividad económica, que es que se generen bienes y servicios que garanticen una vida digna para todos. Entonces, mi énfasis y mi mirada está más que nada en eso, cómo está viviendo la Argentina. Porque si no nos perdemos en los detalles técnicos o menores y nos olvidamos de lo más importante. Y digo, la Argentina viene, la sociedad argentina viene sufriendo políticas que han provocado fuertes caídas en los niveles de ingresos de la mayoría de la población. Eso ha llevado concomitantemente a que baje el consumo y ese proceso, si bien es cierto, fue acelerado por la inflación que se provocó al principio de este gobierno, una fuerte devaluación. Después, con el dólar un poco más quieto y planchado, barato, se ha logrado frenar un poco los precios, pero no cambió sustancialmente el marco estructural de las condiciones de vida. Es decir, nosotros seguimos teniendo una sociedad que mayoritariamente está pasando por situaciones muy difíciles, porque hay un proyecto económico que es fundamentalmente, yo lo he dicho en otras oportunidades, ¿no?, bajar el nivel de consumo de la población argentina y liberar más recursos para que se vayan afuera. Esto tiene que ver con un proceso que se vive a nivel mundial, donde el poder económico tiene una estrategia deliberada, ¿no?, que ellos entienden de que los recursos empiezan a ser cada vez más escasos a nivel planetario y ellos suponen que sobramos muchos habitantes y que los recursos, como son escasos, les pertenecen a ellos, estén donde estén. Entonces, dentro de ese marco tratan de fundamentar su política impulsando medidas que avanzan a la sobreexplotación de los recursos primarios, o sea, el extractivismo depredador, asegurarse el control de las sociedades y disputarse esos recursos que son escasos. En Argentina, en América Latina, en concomitancia con eso, los gobiernos han perfilado las políticas no hacia el desarrollo interno, hacia las actividades que tienen que ver con lo que genera más empleo, mejor bienestar, como ser la actividad industrial, la construcción, por ejemplo, para viviendas populares, sino más bien lo que se ha priorizado fundamentalmente a lo largo de este siglo son esas actividades primarias, depredadoras, extractivistas, la megaminería, cielo abierto, la extracción de petróleo y gas a través del fracking, la monoproducción transgénica. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proyecto que prioriza ese tipo de actividades y que el argumento es que esas actividades nos sirven para obtener dólares. ¿Y esos dólares para qué sirven? ¿Para mejorar las condiciones de vida? ¿Para mejorar, en todo caso, la estructura económica? No, para pagar una deuda externa que nosotros traemos ya desde hace varias décadas y ese es tal vez uno de los obstáculos principales que tenemos. Esa deuda externa se generó por operaciones de especulación, por la gran bicicleta financiera de la época de la dictadura, Martínez de Oz, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Mantienen el dólar barato, paga el Estado tasa de interés muy alta, entonces vienen capitales especulativos, no son inversiones que vienen a mejorar las condiciones económicas y sociales, sino vienen a hacer el negocio en corto plazo. Y esto pasó con Martínez Oz, pasó con la década de 90 y sigue pasando ahora. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos pasando ahora. Ahora, Luis, pero de todas maneras, hay una deuda externa que todo el mundo la reconoce y la sabemos, y hay también un desembolso importante del Fondo Monetario Internacional últimamente que le permite tener más reservas por el momento y mantener al menos el precio de un dólar bajo, porque, convengamos, a la salida del cepo, muchos colegas suyos habían especulado que el dólar se iba a disparar a 1.400, lo que es el otro extremo de la banda de flotación, y no pasó. Bueno, pero el tema es ese. Nosotros estamos viendo ciclos donde lo más importante desde el punto de vista del movimiento financiero es que vienen capitales a especular, vienen a multiplicar su ganancia en dólares y se lo llevan afuera. Y no hay economía que pueda sostener esta lógica. Y eso hace de que nosotros, gobierno a gobierno, sigamos aumentando la deuda externa, sigamos pagando cada vez más y cada vez estamos en peores condiciones. Nosotros tuvimos, ¿cómo empezó esto con la dictadura?
8.000 millones de dólares era la deuda del Estado argentino. Hoy es 480.000 millones de dólares. ¿Qué Ahora, pasa? mucha gente recuerda, se ha pagado parte de la deuda externa en los últimos años. Eso se achicó ese capital. Los intereses subieron. Te pregunto para contarle a la gente, a la opinión pública. La deuda va creciendo periodo a periodo, pero va creciendo por operaciones que realmente son estafas. Porque acá no hay, para darte un ejemplo, no vamos tan lejos a la dictadura, vamos al gobierno de Macri. El gobierno de Macri, quien era en ese momento ministro de Economía, mantuvo el dólar barato para que hiciera este negocio de los especuladores y se llevaron de un golpe 15.000 millones de dólares, el dólar lo compraron a 20 pesos. Y después, claro, saltó el valor del dólar. Y para salvar a ese gobierno, el Fondo Monetario le entrega 44.000 millones de pesos, Sí, 44.000 millones, y se lo fumaron, se lo llevaron. Y este es un poco el negocio, que nos prestan dinero para robarnos, y después que nos roban nos prestan de nuevo, pero ¿quién es el que se lleva la plata y quién es el que paga? Yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que poner énfasis, porque si no nos quedamos con el espejismo que de pronto el dólar queda barato. ¿Y qué es lo que dicen las consultoras más importantes del mundo? ¿Qué le dicen a sus clientes? Inviertan en Argentina, pero no en producción. Pongan la plata en el dólar ahora barato, manténganlo por lo menos 5 meses hasta que lleguen las elecciones, que es lo que van a tratar de hacer, porque el dólar barato sirve para mantener los precios bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le dan esa ayuda para garantizar apoyo político a este gobierno para las próximas elecciones, para que no salte la inflación, y el dólar se va a mantener barato, pero ese dólar barato se lo van a comprar los especuladores y se lo van a llevar. Se fumaron 44.000 millones en el anterior, y ahora tienen 20.000 y seguramente le pueden dar 22.000 más por otras vías. No va a alcanzar cuando se vayan los especuladores. Luis, la perspectiva en el país, independientemente de lo que vos explicás recién del tema de la deuda externa, ¿ves una salida en el horizonte? La Argentina, en este marco, si sigue convalidando las políticas de saqueo de los recursos, es decir, el Estado se hace cargo, cuando tienen que irse los especuladores, el Estado se endeuda para darle los dólares baratos a los especuladores, como se está endeudando ahora, como se endeudó con Macri. Se endeudó, trae los dólares, se los da barato a los especuladores y cuando se llevan todo, el dólar sube. ¿Y quién paga ese dólar alto? ¿A quién se lo hace pagar? ¿A los que se lo llevaron? ¿A los funcionarios? Lo paga el pueblo con sacrificio, con desocupación, con baja de ingresos, con baja de consumo, con pérdida de calidad de vida. Y el tema es que ahora estos créditos que le están dando son impagables. Y usted dice, bueno, pero ¿y por qué se los dan? Primero porque si son impagables, en la medida que no se cumpla, te imponen condiciones en las políticas económicas. Y segundo, porque hoy la tendencia es apoderarse de los recursos que la Argentina tiene abundante y que son escasos a nivel mundial. ¿El caso del litio? El caso del litio, el caso del agua, el caso del gas. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, generando gas y energía, pero resulta que hacemos obras para llevar el gas ese al puerto y exportarlo. Entonces nosotros cada vez estamos pagando una tarifa más alta de energía y somos nosotros los productores, a un costo menor, pero lo que pasa es que la ganancia queda en las grandes corporaciones. Ahora, Luis, hay una cantidad de recursos energéticos que tiene la Argentina. Leía antes de ayer que en Neuquén se ha descubierto nuevos pozos gasíferos que no tenían o no estaban registrados, o no estaban en el horizonte inmediato de distintos sectores empresariales. Esto significa que nuestra tierra y nuestro país tiene muchas riquezas que son muy difíciles de perderlas, ¿no? La Argentina es un país inmensamente rico, ¿sí? Con muy poca población en general en relación con lo que somos en el planeta. 47 millones sobre 8.200 millones no somos nada. Tenemos uno de los territorios más ricos, como decís vos, con todos los recursos, pero somos inmensamente saqueados. Entonces, en la medida que nosotros digamos, tenemos recursos, pero estamos entregándolo, el RIGI, que es un régimen especial para aquellos que tienen 200 millones de dólares y vienen y lo invierten. Vienen a saquear y tienen absolutamente libertad para llevarse todo lo que... Entonces nosotros creemos que estamos bien porque esos sectores se lo llevan, pero no queda nada para el pueblo. Si cada vez está peor el pueblo argentino, el tema es que tenemos que discutir para qué está haciendo, qué es lo que queda acá. Llega un préstamo por 20.000 millones, se lo van a llevar en muy poco tiempo, se lo van a llevar los especuladores, pero la Argentina y el Estado se compromete a bajar los sueldos, bajar los haberes de los jubilados, aumentar la edad jubilatoria, quitarle derecho a los trabajadores. Entonces, ¿para qué queremos? Luis, pero a ver, con este dólar barato, mucha gente, y esto basta con escuchar la opinión pública, hoy un jubilado gana 1.100.000, 1.200.000, que vendrían a ser $1.000, $1.050, que hace un año y medio atrás ganaba $500. Sí, pero lo que pasa es que los costos que tiene que pagar, inclusive el precio en dólares de la Argentina, es uno de los más altos del mundo.
Es decir, es una Obviamente ilusión. que eso uno lo reconoce porque el café en la República Argentina es el más caro del mundo. Eso es una ilusión, es decir, creer que con la manipulación figurativa, ¿no es cierto?, del precio, vamos a ver hasta cuándo le llegan en el mes el haber a los jubilados. Cada vez pueden pagar menos, cada vez ya ni remedios pueden comprar. Hay estudios que ha hecho el defensor de la tercera edad, que lo renueva permanentemente, sobre lo que es la canasta del costo de vida de los jubilados, y no cubren ni la mitad de Luis, la canasta. ¿se puede ver en el horizonte o en el futuro, en base a tu observación y tu conocimiento, una mejora gradual para el sector más castigado y más bajo que son los jubilados a nivel nacional? Acá son decisiones políticas las que se van a tomar. Plata, dinero, hay de sobra, porque si no veamos toda la plata que se fuga. Es decir, el año pasado, en esta bicicleta financiera, en este robo que nos hacen con esta especulación, los inversores ganaron más de un 40% en dólares. No se gana en ningún lado del mundo. Ahora, ¿quién garantiza eso? Bueno, garantiza la miseria que se está pagando. Entonces, si no cambia esa matriz, los jubilados cada vez, porque ya se comprometió el presidente, vamos a hacer lo que nos digan, dice que la reforma jubilatoria, quitarle más a los jubilados, quitarle derechos a los trabajadores. Los trabajadores han perdido la mitad de los trabajadores, trabajan en condiciones informales, precarias, y bueno, ahora quieren más todavía. Luis, hay otra cosa que uno observa y escucha también de tus colegas, que el 40% o el 45% de la Argentina, o más dicen algunos, está en negro. Tanto trabajadores como registrados o no, están en negro, no hay aportes porque todo es en negro. Y el otro 40% sí está blanqueado. Y ese 40% tiene que pagar impuestos por ese otro 44 o 45 o 50% que trabajan en negro para equilibrar la balanza. ¿Esto es así? No, a ver. En la Argentina, en los países donde hay alto poder adquisitivo, los impuestos que más se cobran son los impuestos a la riqueza, ¿sí? Y al consumo, a lo que tiene más elevados ingresos. En la Argentina, al revés, los impuestos, los tributos, lo que llamamos los tributos regresivos, los pagan fundamentalmente los que menos tienen y menos ganan. El grueso de la recaudación la pagamos nosotros, aunque vos no creas, cuando estás comprando algo, con el IVA, impuestos internos, impuestos de ingresos brutos. Bueno, por eso ahora salió esta ley que te dice, este producto sin impuestos vale 10 pesos, pero el precio final es 15 o 14. Que se aplica para todos los elementos. De todas maneras, es lo mismo, es decir, estés ocupado, informado, o hasta que seas desocupado y no tengas un peso y conseguís por limona que te den, vas a comprar, estás pagando impuestos. Y no pagan impuestos las corporaciones, no pagan impuestos el capital financiero Es decir, acá se evaden decenas de miles de millones de dólares. Eso no paga nada, porque ni siquiera consumen acá. El que paga es el pobre trabajador jubilado, y eso sí paga impuestos. Entonces acá hay que cambiar totalmente la estructura, y se puede, y tenemos condiciones, y tenemos posibilidades. Luis, en 30 segundos, ¿qué panorama ves de acá inmediato para el resto del año? Yo creo que van a hacer lo posible, los saqueadores, ¿no es cierto?, los que manejan, los que definen la política económica no es el presidente, está más arriba, ¿no es cierto? El presidente, bueno, un muñeco que dice lo que sea porque hace lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, ellos lo que quieren es que siga este presidente, que llegue a ser convalidado de nuevo en las elecciones, porque se van a quedar con todo el territorio. El jefe de gabinete de asesores de este presidente, seguramente vos ya lo sabés, pero en una charla con grandes empresarios, inversores, ¿no es cierto?, les dijo, acá tienen todo para ganar, tienen estos recursos, esto. ¿Sabe cuál es el problema? Están los argentinos. Así lo dijo, es decir, ¿qué es lo que quieren ellos? Territorio, y nosotros sobramos. Si no tomamos conciencia de eso, no vamos a despertar, y cuando nos despertemos va a ser demasiado tarde. Luis, gracias por venir. No, gracias a vos. Luis Leferrier, economista, referente aquí en la provincia de Entre Ríos, contándonos un poco la visión de lo que pasa en la República Argentina con la economía. Pasaron 16 minutos de la hora 15, vamos con uno de los móviles con Bárbara, con Bárbara, sí, en Casa de Gobierno, en el Salón de los Gobernadores, donde está una licitación del cual participa el gobernador. Esto se suma a lo que ya venimos realizando. Ya hoy por hoy la provincia con recursos propios está interviniendo más de 300 kilómetros de ruta en la provincia de Entre Ríos. Hoy estamos sumando este grupo 2 con esta licitación que se está haciendo en este momento la apertura, y esto indica